señoras y señores, Mido, ¿cómo Hola, está? Milari. Hola, Milari. Papaya dada para empezar una buena semana, para no dar papaya. Tienen que poner. Mande. El coro tienen que poner esta canción. Claro, exactamente. Sí, bueno. Mi hermana no había escuchado esto. Le fui a visitar ahí un ratito, nos vimos ahí en Estados Unidos y le pongo así como buen ecuatoriano. Le digo, esto es producto nacional. Hasta ahora están ahí bailando. Hasta les dejé rayados. Es que es pegajosa. Y tienen unas cuatro que son súper. Así que si ustedes no han escuchado Papaya Dada, dejen Papaya Dada. Saluditos desde Doctor 7. Así no, que... es que en serio que al Doc le deberían dar pase para todas las bandas que él promociona acá en Doctor 7. Exactamente, ¿cierto? Sí, ¿no? Va a morar, Papaya Dada. Claro. ¿Qué más le ha hecho ahí la publicidad? Bueno, algunitos, ya vamos a ver quién más cae por ahí. Pero bien, Mido, Milari. ¿qué tal su fin de semana? A lo bestia, ¿cómo estás todavía? ¿Sigues con tu cheque emocional del día de ayer? Sí, verá. Para todos los que trasnochamos. Yo creo que le pasó a la mayoría de eso en casa. Yo quería que gane Colombia, estamos hablando del final de la Copa América. Nos desviamos un poquito, pero todos los detalles ya saben que lo tiene Fanático a las 9 de la noche. Así es. Ayer fue la final de la Copa América a las 7 de la noche. Lo retrasaron por ciertos incidentes que sucedieron al interior o exterior del estadio donde se iba a dar. O en las tuberías del estadio. Las tuberías, los conductos, en las cañerías aire acondicionado, por ahí. Sí. Entonces, claro, retrasaron el partido como 1 hora y media, creo que fue, ¿no? 1 hora. 1 hora, empezó a las 8. Y nada, fue partidazo Colombia-Argentina. Yo quería que gane Colombia, pero Doc, se fueron, o sea, nadie metió gol en los 90 minutos, se fueron a los alargues y ahí fue el punto en que dije, claro, ya, que metan, pero que metan. Claro, ya me quiero ir a dormir. Eso digo, ya ha llegado un punto, pero no, porque te digo, un partidazo, definitivamente hay que estar bien pilas nosotros porque Colombia se viene y se viene en serio y tienen un equipazo también, así que me gustó mucho. Tenemos claro, las ¿cómo se llaman? Eliminatorias, claro para que el sí. Mundial. Así que listos a pasar este traguito, pero bien. Nuestros muchachos, por supuesto, tenemos un equipazo, tenemos un real equipazo, sino lo que no teníamos es técnico. O sea, sí, y hay que engranar mucho, porque te digo, o sea, ahorita no hay técnico, hay que preguntarles en Fanáticos qué nos van a decir acerca del nuevo técnico cuando vendrá, porque tiene que ponerse pilas. Claro, todos esos detalles usted ya sabe que del fútbol los mejores de Fanático a las 9 con mi querida Analí. Como dicen por ahí, no harán pintar porlas. Claro, una cita bien pintado y todo lo demás. Pero bueno, bienvenidos a esta semana nueva con temas muy importantes para usted en casa en esta su revista médica familiar Doctor 7. Doctor 7. La favorita del hogar ecuatoriano, ya lo sabe. Oiga, mi Doc. Dígame. ¿Qué tal? Ya estamos en mitad de julio. Sí, correcto. Ni cuenta 15. ¡Pum! ¡Chao! Imagínese ya 2 meses y cumplo años. ¡Claro! No me pregunte. No, pero o sea, estos 30 de la Lali han sido bastante buenos, han tenido sus bemoles. Vamos a hacer un resumen cuando cumple años de qué es lo que ha sido bueno, qué es lo que ha sido malo, qué tal estar en este tercer piso. Ya, pero en 2 meses, Doc. Claro. Ahorita, mientras nada, damos la bienvenida a todas esas personas que nos están acompañando a esta hora aquí en Doctor 7. Muchísimas gracias claro que a la familia del Dog, en el Tena, en la Shell, ¿no? En el Tena, en la Shell, en el Puyo, en Canadá. Saludos, mamita, bendición. Hasta la María Gracia claro, también. Están de vacaciones, ya no saben qué hacer, están re estresados porque ya están re aburridos. Pero la María lo bueno es que sabe dibujar bastante bien. Oiga, entonces temazo el día de hoy. No para los niños, para todos, porque eventualmente no sé si tenemos el mensaje Miedu como para ponerlo, para que ustedes vean ahí. yo tengo porque eventualmente es súper interesante, porque gracias a ustedes hacemos un poco el contenido también. Y vamos a dar lectura a uno de los mensajes que nos enviaron desde sus hogares para abordar el tema del día de hoy. A ver, nos mandaron este mensaje cuando, pues eso, el productor ya me lo dirá. La anterior semana nos dicen. Claro. Por favor, hablen sobre triglicéridos elevados en niños, especialmente cuando tienen el cuello de color negro. Mi eterno agradecimiento. Muchísimas gracias por su mensaje. La estamos complaciendo, estamos complaciendo el día de hoy. Vamos a tratar, gracias a este mensaje, un poquito para hablar acerca de estos cambios, por ejemplo, de estos cambios a nivel de la parte metabólica, que son súper interesantes, que a veces lo hemos visto como un cofactor de riesgo, pero el día de hoy lo vamos a ver, que es la parte de resistencia a la insulina. ¿Qué es esto? ¿Por qué se produce? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y sobre todo, ¿qué hay que hacer para prevenir que esto no haga ningún tipo de consecuencia grave o severa?
Perfecto, mi doc, ¿tiene relación la resistencia con la insulina con los triglicéridos? Tienen una relación porque generalmente van en el cuadro de lo que llamamos ahora la diabesidad, o sea, esta pandemia que es entre diabetes y obesidad, que eventualmente tienen una conjunción muy importante y ahí entran también la parte de los triglicéridos. Así que vamos a dar respuesta a este pedido el día de hoy hablando de resistencia a la insulina y cómo esto afecta también. Perfecto, mi dog, así que las mamitas, papitos, ahí en la casita, pilas con el tema del día de hoy, están de vacaciones, sobre todo Sierra y Amazonía, así que imagino que esto también va ligado al tipo de alimentación que tenemos en casa y en las escuelas, sobre todo hablando de triglicéridos altos. Sí, si mal no me equivoco, pero si me estoy equivocando, el día de hoy nos va a corregir. ¿Y dónde nos pueden ver, Milari, si es que están ahorita saliendo justamente con los niños para ir donde el odontólogo, para ir al chequeo visual, para ir donde sea? Venga, vea, yo le digo, doc, pero hagamos dígamelo. Pero primero usted dígame, ¿dónde encontramos al doctor Carlos Nieto? Muchísimas gracias. Luego, ¿dónde ven el doctor Siete? Estamos nosotros, gracias Milari, en MedInter, Centro de Medicina Interna, detrás del Hospital Metropolitano, subiendo por la calle San Gabriel, en la Torre Médica 2, primer piso, consultorio 107. Los teléfonos del 322-0063 y desde provincia puedes llamar con el 02-322-0063 para tus consultas, tanto en vivo, en presencial, como también por vía telemática o teleconsulta. Perfecto, mi dog. Y nosotros también queremos que nos vean en nuestras 3 plataformas. Vea, en vivo, en www.ecuadortv.es, en Instagram estamos como @doctor7.es y en YouTube, mi dog, ¿cómo estamos? Bien, estamos en el canal de YouTube de Ecuador TV y también usted puede poner Doctor 7 y va a bajarse todos los programas desde la temporada anterior y los de esta temporada, ahí nos está viendo, así que eventualmente entren ustedes y para que disfruten a cualquier hora, para que se repitan las veces que sea y lo más importante, compártalo. Si usted vio el contenido, le parece interesante, compártalo, copie el enlace y se lo envía a sus familiares, sus seres queridos o a la persona que le pueda interesar. Perfecto, amigo. Y aclaración, ¿no? Sabe que una de esas es mi mamá, que me dice, mija, ¿y el programa del viernes cuándo lo suben? Correcto. ¿Qué, el lunes? No, mami. No, rápido. El Edu se da el trabajo de venir al canal el sábado de la mañana y lo deja subido. Calientito lo deja subido, así que gracias, Edu. El fin de semana pueden tener también en YouTube el programa del viernes, porque si no nos vio en vivo, ahí está una muy buena opción para que lo vean. Así es. Mi doc. Y Milari, solamente te robo 30 segundos porque queremos felicitar a una gran seguidora nuestra, una gran amiga desde la tierra Guaitamba. Para mi Yesenia Bravo, un fuerte abrazo, mi Yese. Felicitaciones por ese logro. Sabemos que ha costado un poquito, pero como todo en esta vida, cuesta un poquito, pero se lo celebra así. Así que disfruta de este triunfo. Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda la familia Bravo que están en la casa. La mamita, un fuerte abrazo también. ¡Feliz cumpleaños! Y mi doc, ahora sí, vamos ya entrando un poquito en la Meditrivia del día de hoy. Correcto, vamos a ver la Meditrivia un poquito para ya empaparnos y entrar un poquito ya en el tema del día de hoy. ¿Te parece? Vámonos. A ver, perfecto. La pregunta nos dice lo siguiente, ya sabe que tiene que ir a nuestro Instagram, estamos como @doctor7.es. La resistencia a la insulina se da por aumento del azúcar glucosa, aumento de triglicéridos y aumento de la insulina. ¿Qué dice usted? La resistencia a la insulina se da por, pero mi dog, aquí como siempre le pido explicación. Claro que sí, para hay entenderlo. Mucha gente que a veces no maneja bien el concepto de la insulina, entonces piensan que solamente hablamos de la insulina cuando hablamos de esa medicación que viene en jeringuillas y que uno le pone a los pacientes diabéticos generalmente, entonces hay que diferenciar. Entonces usted en casa, ¿qué piensa? ¿Cuál es el que se sube? ¿Se sube el azúcar? ¿Se sube la insulina? ¿Se sube los triglicéridos? ¿Cuáles son los que eventualmente hacen este tipo de cambios? Colabore, métase a su Instagram y mándenos su respuesta. Así es, mi doggy, tenemos nuestro primer mensajito. Nos dicen, hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, perdón. O bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por si nos ven en YouTube. Ya bien, muy bien, perfecto. Vamos. Hola, buenas tardes, excelente programa. Soy fiel al programa. Les saludo desde la provincia del Carchi, Tulcán. Muchísimas gracias, hasta el norte de nuestro bello Ecuador. ¿Conoce Tulcán? Pero por supuesto, tengo una de mis mejores amigas de la universidad, allá en la ciudad de Tulcán, ciudad cálida de su gente, pero qué frío que hace, caramba. Frío, Jimenita Andrea Narváez, te mando un fuerte abrazo a mi doctora querida, una muy buena amiga y a toda su familia también. Ni con 3 de tigre me caliento. Bueno, ya te iba a decir una palabra. ¿Qué tipo de tigre? Claro que sí, exactamente, tigre pelón. Pero no, sí, eventualmente ya te digo, y hay zonas mucho más frías, ¿no? Tengo unos pacientes de San Gabriel que también me cuentan que hace mucho frío por allá. Así es, mi dog. Nos vamos con eso, una pequeñísima pausa, pero ya regresamos con el tema del día de hoy, que es la resistencia a la insulina y los triglicéridos.
pedido por una persona de ustedes que siempre nos ven. Con esto nos vamos y ya regresamos en 2 minutos. Enseguida, no se vayan. Empezamos. Sí, a usted le digo el mito en este momento. Atención a todos los que están en casa, ya sabe que nos encanta escuchar también y leer sus mensajes de texto con respecto a lo que ¿qué opinan sobre la pregunta que el doc siempre nos hace para que usted interactúe con nosotros? ¿Es verdad o es falso que la resistencia a la insulina es igual a la prediabetes? Pero ajá, todos dicen, a ver, doc, acláreme eso, ¿qué es la insulina, qué es la resistencia y qué es la prediabetes? Para que la gente pueda opinar. Correcto. Por eso es que, como digo, bienvenida a la escuelita de Dr. 7. Entonces, lo más importante de esto hay que conocer siempre lo funcional, lo normal, para que eventualmente empecemos a entender qué es lo que se desfasa. Normalmente, ¿qué pasaría si la Lari se come, por ejemplo, ahorita un pan? ¿No es cierto? Ya. Te comes un pan con gaseosa, o sea, un pan con colita, ¿no es cierto? Sí, soy. Entonces, ok, este alimento va a llegar a tu estómago. La parte del estómago obviamente va a hacer su función, que es degradar completamente ese pan hasta dejarlo en una sustancia que sea mucho más absorbible para el cuerpo, y esto lo envía hacia el intestino delgado. ¿Para qué? Para que en el transcurso del intestino delgado generalmente nosotros vamos a absorber los nutrientes, los alimentos o los componentes de los diferentes tipos de alimentos que tenemos. Entonces aquí entra en papel una de los órganos más nobles que tenemos, que se llama el páncreas. Okay. Entonces el páncreas todos lo tenemos y que eventualmente tiene 2 tipos de funcionalidades. El uno es específicamente externo o con algún tipo de sustancias que van a ayudar para la digestión, por ejemplo, como son las enzimas digestivas. ¿Qué significa? Llega esta comidita aquí y está un poquito dura, fuerte, es una proteína, es una carne, lo que sea. El páncreas produce las enzimas pancreáticas para que una carne o un alimento se disgregue en algo fácilmente absorbible por el intestino. Es por eso que mucha gente, por ejemplo, toman enzimas digestivas o enzimas pancreáticas cuando están con distensión abdominal, con llenura, con gases, ¿no es cierto? Pero eso es la parte externa. Para la parte interna, en cambio, el mismo páncreas tiene algunas funcionalidades. Entre ellas, Milari, nosotros nacemos con unas células que están dentro del páncreas que se llaman las células beta, ¿sí? ¿Para qué sirven las células beta? Son las productoras de la insulina. Entonces, las productoras de la insulina se llaman células beta. ¿Y para qué sirve la insulina específicamente? Ustedes allá en casa se están preguntando. Cada vez que tú comiste este pan, o tomaste una gaseosa, o comiste una carne, o lo que fuera, ¿para qué come? ¿Para qué el cuerpo se alimenta? Para tener energía para todos los órganos. El cerebro, para el corazón, para los pulmones, para los riñones, para los músculos en particular. Y entonces hay 3 células muy importantes que dependen del trabajo de la insulina para que les provea de la cantidad suficiente de glucosa adentro. Por ejemplo, el músculo. Sin la glucosa, el músculo no podría funcionar adecuadamente porque no tendría energía. También las células adiposas se llama, también necesitan la parte de insulina para meter glucosa y producir energía. Y también la parte del hígado. Hoy día vamos a ver algunos mitos también asociados. Entonces, 3 células fundamentales. ¿Sabías tú, Milari, que a nivel mundial 84 millones de personas, más o menos en Estados Unidos, 1 de cada 3, tiene resistencia a la insulina o tiene una prediabetes? No lo sabía. Es muy importante porque imagínate de 3 personas que una tenga este tipo de factores, sumamente alarmante. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, ¿y entonces la insulina es buena o es mala? Es buenísima. De hecho, todos los días ustedes, cada vez que abren la boquita para comer e ingresa rápidamente, cuando pasa esta parte de los alimentos al intestino, rápidamente el cuerpo le dice al páncreas, produce insulina, que viene específicamente azúcar. Entonces el azúcar se eleva a nivel de la sangre normalmente, y lo que hace la insulina, por cada molécula de glucosa o de azúcar, la insulina la toma y la mete dentro de la célula. Esa es la funcionalidad
que tiene la insulina. O sea, nos va a permitir coger toda esa cantidad excesiva de azúcar y lo que voy a hacer es azúcar circulante, azúcar que me dé energía. Okay. Mientras esto funcione en un one by one, o sea, uno a uno, no tengo problema. ¿Por qué? Porque yo, si voy a la sangre, por ejemplo, de un paciente y le tomo una muestra sanguínea, ¿no es cierto? Y veo aquí, ¿cuánto tiene de glucosa o de azúcar en sangre? Debería estar entre 70 y máximo 100 miligramos por decilitro. O sea, eso es lo que es un azúcar normal. ¿Para qué depende ese 70 a 100? Depende del trabajo que haga la insulina, cogiendo el azúcar y metiéndola a la célula. ¿Qué pasa si es que yo no tengo insulina? Por ejemplo, en los pacientes diabéticos tipo 1. Los pacientes diabéticos tipo 1, Milari, nacen sin estas células. No tienen las células beta del páncreas. Por ende, ¿qué no tienen? ¿Qué no producen aquí? Insulina. Exactamente. Entonces, los pacientes diabéticos tipo 1, ellos no nacen con la capacidad de producir insulina. Por eso son esos niños que desde chiquitos ya necesitan insulina externa. Necesitan ponerse insulina. He visto que tienen como unos aparatitos todo el tiempo pegados a su bracito o a su piernita. Correcto. Y hay ahora, en la barriguita. Ahora tienen unos dispositivos. El uno mide el azúcar y el otro da el azúcar, da la insulina. Okay. Entonces, mira que es muy importante. Pero en cambio, ya con el pasar del tiempo, los que no nacemos como diabéticos tipo 1, en este punto, cuando sabemos que la orden es produce insulina, pero el inconveniente es que el paciente empieza a tener un problema. ¿Por qué? Porque para bajar o para meter esta misma cantidad de azúcar, ¿cuánto era la relación? Una de insulina, una de glucosa. Ajá. Entonces el problema, Milari, está cuando yo hago 3, 4 o 5 unidades de insulina y ni aún así puedo meter a la célula el azúcar. ¿Qué pasa en sangre? Entonces ya no va a estar entre 70 y 100. Ya va a empezar a subir. Ya va a estar en 105, en 110. ¿Por qué? Porque no estoy produciendo ese tipo de función que es coge el azúcar, métala y ahí que se haga energía. Entonces ya empiezo a tener unos problemitas. Así que si usted en casa, cuando le hacen los chequeos ocupacionales, cuando se hace su chequeo anual, ya está como, la una vez me tomaron 98, la otra tengo 105, la otra tengo 107, la otra tengo 94, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque eventualmente, si no está entre 70 y no está entre 70 y 100, y están 101, 105, ya no es normal. Por más que le digan lo que le digan, así usted sea muy delgadito, así sea eso, usted está haciendo algún tipo de alteración en la glucosa en la mañana. Dígame, Milari. Ahora, mi doc, ¿cuándo, a partir de qué nivel se podría considerar a una persona con diabetes? Perfecto. O prediabetes. Muy buena pregunta, Milari. Entonces, cuando hablamos que las que más necesitan generalmente son las células musculares, las células adiposas o de grasa y las células de la función hepática, la Lari dice, bueno, y entonces, ¿cómo es que se da cuenta el paciente? Pues bastante bien. Todas las guías internacionales, Milari, te dicen que si un paciente tiene menos de 70 miligramos por decilitro, esto más sintomatología, nosotros llamamos hipoglicemias. Hay mucha gente que dice, se me bajó el azúcar y rápidamente tengo que tomarme o alguna cosa helada, alguna cosa azucarada o algún tipo de caramelo o dulce. Cuando es menos de 70, hipoglicemia. Lo normal, como decíamos acá, 70 a 100, eso es lo adecuado, ¿no es cierto? Pero Milari, para hablar específicamente de prediabetes, se puede hablar inclusive de más de 100, pero menos de 126 en ayunas. ¿Qué significa? Si un paciente se va a hacer un examen en ayunas, que el ayuno importante no puede pasarse de las 14 horas de ayuno. O sea, si usted se come algo a las 5 de la tarde y al otro día quiere irse a hacer a las 8 de la mañana, estamos muy fuera de foco. Tiene que ser antes de las 12 horas, entre 8 y 12 horas, y tiene que hacer con al menos una comida de la noche. Entonces, cuando estamos con prediabetes, recuerden bien este número, menor a 126 en ayunas, porque si está más allá de 126 en ayunas, o sea, 127 para arriba,
eso le llamamos nosotros diabetes mellitus. Entonces, para que sea diabético, debería tener más de 126. No me hice en ayunas, solamente me hice en una comida. Ok, entonces lo importante es que pasadas las 2 horas, después de haber comido este paciente, 2 horas, no debería tener más allá de mayor de 200. Entonces, si es que alguien comió y a las 2 horas y cuarto, se hace un azúcar en sangre, un pinchacito o lo que sea, y está más de 200, probablemente sea diabético. ¿Por qué? Porque ya ven ustedes dónde está la alteración. El problema es que mi cuerpo no está produciendo la cantidad suficiente de insulina para meter la glucosa en la célula, o está produciendo una cantidad anormal de grandes cantidades de insulina, pero que no funciona bien. Por eso se llama resistencia a la insulina, porque la insulina que está circulando, la insulina que tendría que funcionar, no está haciendo su función adecuada y está dejando demasiada azúcar fuera de las células en sangre. Por eso nosotros podemos pinchar al paciente y ver cuánta cantidad tiene. Entonces, mi doc, ahí existiría la relación en que el aumento de la glucosa o azúcar en la sangre podría subir los triglicéridos. Todavía no. Y eventualmente, ¿dónde va el punto? Justamente porque nos preguntaban esto. Entonces, 2 cosas nos preguntaban puntualmente en el mensaje. Lo primero es los triglicéridos en los niños, ajá, ¿no es cierto? Entonces, los triglicéridos están en las células grasas que se llaman los adipocitos. ¿Qué significa esto? Los adipocitos son células que eventualmente tienen una funcionalidad y los vemos en pacientes que tienen varios factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo tenemos para tener una cantidad mayor de triglicéridos? Por ejemplo, pacientes sedentarios, o sea que no hagan ejercicio, pacientes con sobrepeso o pacientes con obesidad, pacientes mayores, varones mayores de 45 años de edad, pacientes con antecedentes de familia que tengan también obesidad o sobrepeso, y los pacientes que tienen una dieta muy alta o rica en grasas, porque eventualmente ahí es cuando hay estos cambios. No se diga ahora con los niños, en los cuales tenemos mayor cantidad de sedentarismo. Acá en la sierra, en la costa, en el oriente y en la sierra, estamos de vacaciones. Sus niños, ¿qué están haciendo al momento? ¿Están jugando? ¿Están en algún tipo de parque, corriendo, tomando sol? ¿O están en la casa con los dispositivos, jugando PlayStation, jugando con el celular, viendo televisión? Mientras comen chitos. Correcto. Mientras, ¿con qué se alimentan? No generalmente con cosas saludables, sino con cosas más bien grasas o comida rápida. Entonces tengan muy en cuenta, porque los triglicéridos también se pueden ver en los pacientes pediátricos o en los jóvenes que tienen este tipo de molestias. ¿Y cuál es el problema, Milari? Que como viste, las células también de la grasa necesitan a la insulina para meter azúcar y poder metabolizarla. Entonces, ahí sí hay una relación. Entonces, eventualmente, la mayoría de pacientes pediátricos que tengan sobrepeso o obesidad, que estén con algún tipo de alteración en su funcionalidad, que sean sedentarios, que coman muy mal o a deshoras, van a tener un problema y podrían ir desarrollando esta parte también de resistencia a la insulina. ¿Por qué es importante eso? Si es que pueden, ustedes llámenos, mándenos sus mensajes, porque es importante que ustedes también nos den su punto de vista. Entonces, pero esto en cuanto a la parte de triglicéridos. Pero hay otra parte importante del mensaje. Puedes leerle solamente sí, claro, la parte complementaria. Síntoma, ¿no? Exactamente, la parte complementaria. A ver, nos decía, aquí, ay, se me fue el mensaje, mi No doc. te preocupes, pero decía. No, mentiras. Ya, entonces decía, ¿y por qué se ennegrece o se oscurece la parte del cuello? Usted en casa, si es que ya está diciendo, ok, yo tengo a mi familiar que no está haciendo ejercicio, que no está comiendo muy bien, que me ha subido de peso, que está muy goloso, que las gaseosas son de todo, el pan de todos los días, y el pan de todos los días es 3 o 4 panes todos los días, puede haber algunos cambios sumamente importantes a nivel del cuerpo, como algunos signos de alarma. Si tenemos la cabecita, la parte del cuello, la parte del tórax, la parte de los bracitos, generalmente la parte de la pelvis, acá tenemos las piernitas. Entonces puede haber algunos cambios a nivel del cuello. En el cuello van a asomar como un collar, como un ennegrecimiento a nivel de la parte del cuello, que puede aparecer también a nivel axilar,
en la parte de las ingles o en la parte a veces entre las partes de los colgajos de la pancita. Esto se llama acantosis nigricans o nigricans. Significa que se vuelve oscura la piel. Y esto es uno de los signos que eventualmente podemos ver en los pacientes con resistencia a la insulina o con prediabetes, que eventualmente hacen un cambio a nivel de la coloración de la piel. ¿Cuál es? No es ¿Dónde? que le ha quemado el sol. No es que le ha quemado el sol, porque podemos ver inclusive, como te decía, a nivel inguinal o a nivel axilar, donde que generalmente no está el sol. ¿En qué otros pacientes podemos ver? ¿Has escuchado acerca del síndrome de ovario poliquístico? Las pacientes que tienen varios quistes a nivel del ovario. El ovario tiene muchos quistes y que eventualmente están con cambios, por ejemplo, aumento de peso. Pacientes que tienen como le sale como barba o como bigote, que se llama hirsutismo. Pacientes femeninas que tienen cambios en su ánimo, con sensación de decaimiento, malestar. Y estas pacientes también pueden tener cambios a nivel de la parte menstrual. A veces se van las menstruaciones, se desregulariza completamente la parte menstrual y ellas empiezan a hacer resistencia a la insulina. La insulina que produce no les permite coger esa azúcar, esa glucosa, meterlas a la célula y pueden empezar a tener este tipo de problemas. Por eso, mira que es súper importante esto que nos menciona nuestro televidente, en el sentido de que este ennegrecimiento a nivel del cuello, a nivel de las axilas, a nivel de las ingles, podría estar asociado en esta falta de función de la insulina metiendo adecuadamente la glucosa a la célula no puede desdoblar nada y la glucosa se va quedando en cifras altas a nivel sanguíneo. Ahora, mi doc, ¿está bien dicho cuando hablamos sobre que los triglicéridos altos es igual a colesterol? No, aquí habíamos hablado un poquito acerca de las tres cosas importantes. Colesterol bueno, colesterol total, colesterol bueno, que le llamamos el HDL o High Density Lipoprotein, colesterol malo, que hablábamos acerca de Low Density Lipoprotein, y aparte de eso los triglicéridos. ¿Por qué? Porque los triglicéridos son los que están formando parte de estas moléculas de colesterol. De hecho, ¿por qué se llama High Density Lipoprotein? Porque tienen una alta densidad, son mucho más fuertes, mucho más duras y funcionan como limpiadores de los vasos sanguíneos. Ahora, mi doc, como mamita, como papito en casa, ¿cómo me puedo dar cuenta de que mi hijo está con los triglicéridos altos? Generalmente por peso o sobrepeso, porque está asociado a sobrepeso u obesidad. Ajá. Cambios a nivel metabólico, por ejemplo, cansancio, fatigabilidad, un mal comer, generalmente siempre está comiendo más bien cosas fritas, comida rápida y demás. Uno puede sospecharlo y sobre todo, un factor muy importante, es heredofamiliar también. O sea, si mamá, papá, abuelos o hermanos tienen los triglicéridos altos, también esa criatura lo podría tener. Perfecto, nos vamos a la pausa, mi doc, con esta pregunta. Si no se desayuna a la hora normal, ¿puede crear resistencia a la insulina? Excelente pregunta, y aquí viene cuando regresemos del corte, usted que está haciendo ayunos intermitentes, dietas que están haciendo ustedes, cetogénicas y demás, vamos a ver qué relación tienen con esto. Así que no se vayan, les esperamos. Ya volvemos. Mi psicóloga de ti ya no me deja hablar, entonces relleno de ti. Cambiaste plata por oro, era mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí. 5:33 de la tarde, gracias por seguir conectados a Ecuador TV y por supuesto a Doctor 7. Hoy estamos hablando sobre la resistencia en la insulina y los triglicéridos altos en los niños. Mi doc, nos habíamos ido a la pausa con la pregunta de si no se desayuna a la hora normal, ¿puede crear resistencia a la insulina? Claro que sí. Vamos a responder esa pregunta. Y lo primero que debemos contestar es ¿qué entendemos por desayuno? Que no... O sea, el desayuno es quitar el ayuno, ¿no es cierto? Esa es la parte del desayuno. ¡Wow! Sí, sí. ¿Por qué se llama desayuno? Específicamente es porque yo después de aproximadamente 8, 10 y hasta 12 horas tengo que nuevamente generar que mi cuerpo empiece a tener nutrientes. Por eso, si es que eventualmente un día normal de 24 horas, ¿cada cuánto tiempo comemos, Lari, más o menos? Comemos 7, 1 cada 6 horas. Entre cada 6 y cada 8 horas, ¿no es cierto? Okay. Esas son nuestras comidas principales. Entonces tenemos un desayuno, un almuerzo y una cena o merienda hasta que nuevamente se repite el ciclo al desayuno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como les digo a muchos pacientes, ok, usted dice yo voy a hacer ayuno. Entonces, ¿qué significa eso? El ayuno quiere decir que muchas veces yo no voy a desayunar
Y de hecho hay mucha gente que lleva estas 10 horas, estas 9 horas, más las 8 horas, casi llega a un almuerzo que llega a ser su precomida, generalmente. O sea, comen hasta ahí. Ok, usted deja de comer, pero su músculo, su corazón, su cerebro, sus riñones y los órganos que están en su cuerpo no pueden estar en ayunas. Tienen que seguir funcionando. El corazón tiene que seguir bombeando. Los pulmones tienen que seguir respirando. Los riñones tienen que seguir filtrando. Su cerebro tiene que seguir funcionando adecuadamente. De hecho, el cerebro funciona solamente con dos cosas. Funciona con oxígeno y funciona con azúcar o glucosa. Entonces, si estas células cerebrales no tienen la insulina suficiente o la glucosa suficiente para meter acá y hacer energía, el problema es que usted lo que está haciendo es probablemente perdiendo peso, pero no está ayudándole a su cuerpo en absoluto, porque lo que está haciendo es una demanda. ¿Sabías tú, Milari, que nosotros tenemos el gen o un gen determinado en nuestro cuerpo, que es el gen del ahorro? ¿Has escuchado de eso? No. Ya, ok. En los primeros humanos, prehistoria y lo que tú quieras. Claro, pues, ¿no es cierto? Te imaginarás al pobre neandertal yendo al supermercado a comprar todo para la semana. No, imposible. ¿Cómo era el asunto? Iban de casa. Exactamente. Se iban entre 2 meses a 3 meses para coger un mamut, ¿no es cierto? Y después regresar. O sea, iban a tener largos tramos en los cuales no iban a comer. Y el cuerpo se reacondiciona con eso. ¿Qué te quiero decir? Que cuando tú no comes, Lari, o cuando no comen la gente que hace dieta, aquí en el hígado tenemos azúcar guardada, señores. Como un y depósito. se llama glucógeno, que no es lo mismo que la glucosa, sino el glucógeno es el que sale a la defensa. Por ejemplo, si un paciente se pone insulina sin necesitarlo, quiere decir que va a bajar todo el azúcar de la sangre. Pero antes de que se desmaye, antes de que se pierda la conciencia, antes de que convulsione, el cuerpo lo que hace es dar una orden al hígado, saca glucógeno y saca azúcar a circulación. Entonces, el problema de esto es que es una hormona de contrarregulación, o sea, rómpase en caso de emergencia. Pero usted, que está haciendo una dieta porque lo vio en redes sociales, está rompiendo en caso de emergencia todos los días. O sea, se me está alterando la funcionalidad de ese glucógeno aquí. Su insulina va a ser mala, su azúcar circulante va a ser mala y ahí hay los rebotes. Por eso usted, no es que esté mal, a veces se puede hacer esto, pero de una manera ordenada y viendo los factores de riesgo de cada uno de los pacientes. Y entonces la pregunta te dice, ¿pasa algo si es que yo omito las comidas o hago dieta para esta parte de prediabetes? Probablemente sí, porque esté alterando la funcionalidad y no sé cuánto tiempo me vaya a aguantar el glucógeno que yo tengo. Sobre todo si lo convierte como un hábito, ¿no? Correcto, por eso te digo, si eventualmente ayuno. pasa porque viajaste, pasa porque estudiaste, pasa porque tuviste 2 días muy malos en la parte anímica, emocional y se te fue el hambre, ok. Pero si tú voluntariamente estás haciendo esto, te estás acabando o diciendo al cuerpo, préstame glucosa, préstame glucosa, préstame glucosa, ¿hasta cuándo? Y puede que después se forme una insulina de mala calidad y que no pueda hacer el trabajo adecuado de la resistencia a la insulina. Perfecto, mi doc, tenemos preguntas. Ya sabe que no solo recibimos los mensajes de WhatsApp, sino también sus llamadas en vivo para que le dé todos los detalles al doc, no sé, edad, estatura, peso, y ahí el doc le responde de una mejor manera, más acertada. Me gustó, mi mamá. ¿Es cierto que el consumo de arroz aumenta la glucosa? Mi mami cree que si el arroz es reposado por un día no va a provocar ese pico de glucosa. ¿Es mito o es verdad? Correcto, es un mito en realidad porque todos los carbohidratos al final del día cuando se digieren se convierten en glucosa, o sea, son partículas que al final el arroz, el pan, la harina, el fideo, la yuca, todos esos se van convirtiendo paulatinamente al final en azúcar, sea que le deje reposar, sea que le deje hacer macerar, sea que le deje al sereno, como usted quiera, pero al final esto produce esta parte. Hay otro punto ahí muy importante, hay mucha gente que dice, pero yo no como pan, yo como pan integral. El pan integral lo único que tiene es la misma harina de trigo, pero tiene fibra, o sea,
le va a ayudar para que usted vaya adecuadamente al baño, pero sigue siendo un carbohidrato que deberemos cuidarlo un poquito más, ¿ok? Ok, tenemos otra preguntita, mi doc. Claro a que ver, sí. Nos dicen, buenas tardes, recién me conecto a su programa y es muy interesante el tema. Muchísimas gracias por su mensaje y por su sintonía. Cuando una persona está con prediabetes, la alimentación es muy importante para regular la glucosa. Correcto, qué buena pregunta. Y si te estás conectando recientemente, sabes que te puedes repetir el programa. ¿Por dónde, Milari? En YouTube estamos como Eso. Ecuador TV, pone Doctor 7, Ecuador TV y sale primerito ahí, todos los programas. Exactamente. Entonces, lo importante de esta pregunta, repítela por favor. A ver, nos dicen Ajá. que si es que cuando una persona está con prediabetes, Correcto. la alimentación es muy importante para regular la glucosa. Correcto, muchas gracias. ¿Por qué? Imagínate, si tú tienes prediabetes, quiere decir que tu insulina está más de 100, pero menos de 126. Primer punto importante. Segundo, que ya tu insulina no está funcionando adecuadamente. Quiere decir que probablemente tú ya no estés haciendo este 1 a 1 para que entre el azúcar a la célula, sino tú ya tengas otras moléculas de insulina. No les pongo negrita para que tú veas que son malas, o sea, que están alteradas. Ajá. Cuando tú haces una dieta adecuada, tienes tu desayuno, tienes tu almuerzo, tienes tu cena y generalmente, sobre todo, si tienes el fraccionamiento con una media mañana y una media tarde, ya esto le sumas la parte de actividad física, lo que estás haciendo tú específicamente es ayudando a que primero vas a controlar adecuadamente los niveles de azúcar para que ojalá haciendo la parte de prediabetes con la parte de ejercicio, mejoras la insulina, o sea, la activas nuevamente, se hace una insulina activa y vuelve a trabajar como antes no lo estaba haciendo. Entonces vuelve a hacer y esto hace que la glucosa vuelva a meterse a la célula. Entonces recuerden en casa, más célula, más glucosa dentro de la célula, menos glucosa afuera, o sea, menos glucosa en la sangre. Por eso es muy importante que si tú en casa tienes ya prediabetes, pero regulas bien las comidas, ¿sí? Sobre todo en cuanto a calorías, por ejemplo, y aparte de eso, le das actividad física, tú vas probablemente a demorar muchísimo en el tiempo la aparición de la diabetes, porque ese es otro concepto súper importante, Milari, para la gente que está en casa. En la prediabetes, mi doc, perdón que le corte, Claro. no se necesita medicación. En primera instancia, no se debería utilizar medicación si es que las glucosas se pueden mantener con hábitos. Mejoro mi peso, hago Ok. actividad física, fracciono las comidas, hago líquidos adecuadamente. Pero yo siempre les digo en la consulta, y mis pacientes no me van a dejar mentir, que yo les digo que la diabetes es como un edificio que tiene 3 pisos. El único que puede salir o revertir o salir hacia la calle es la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque eventualmente si el paciente aquí hace todo lo que, por ejemplo, deja de fumar, hace actividad física, come bien, puede el paciente regresar a la normalidad. Eso es importante. Pero si el paciente está en la resistencia a la insulina y no hace nada, sino que sigue sedentario, sigue comiendo dulces, no se cuida adecuadamente, sube al primer piso, que es la prediabetes. De prediabetes, bajar nuevamente a resistencia a la insulina, súper complicado, casi nada, sino lo que hacemos con el tratamiento, que es dieta, ejercicio y en algunos casos medicación, control de no fumar, de no alcohol. Entonces lo que hacemos es demorar en el tiempo la subida a este piso superior, que es la diabetes. Entonces hay muchos pacientes que les mantenemos en prediabetes 6, 7, 10 años. Pero si el paciente que estaba en resistencia a la insulina no hace lo adecuado, rápidamente coge un ascensor y ya está en el primer piso, ya está en prediabetes. Y si es que en 2 años no hace no hace ningún tipo de cambio, en 4 años estará diabético. Y el problema es que hay debuts de diabetes. ¿Qué significa? Bonito estaba el papito, estaba bajando de peso. Y de pronto en una fiesta, en cualquier tipo de comida más grande, resulta que hace una glucosa de 400. Quiere decir que el páncreas de este paciente o de esta paciente no produce la cantidad suficiente de insulina. El azúcar está tan alta en sangre que el paciente puede inclusive morir. Entonces, por eso es muy importante la parte de la resistencia, porque es una jalada de orejas, es un campanazo, es un llamado de atención a que el paciente empieza a tener un problema.
que puede ser reversible en muchos casos o que puede retardar muchísimo para irse a prediabetes y peor aún para diabetes. Ahora, mi doc, preguntona que ya le hice, me dijo, esta pregunta, Larisa, está excelente, házmela en vivo. Correcto. Mi pregunta era que hay esta inquietud, mi doc, por ejemplo, pongamos en el caso de las personas que ya tienen diabetes, ¿no? Correcto. O prediabetes medicada. Correcto. Y para hacerse este tipo de controles, primero, ¿cada cuánto una persona diabética debería realizarse un control con exámenes para ver cómo van sus niveles de glucosa? Y para irse a hacer los exámenes, ¿debe haberse tomado ya el medicamento recetado o sin medicamento? Muy buena pregunta, Milari, por eso te decía que me la hagas en vivo. ¿Por qué? Porque específicamente 3 cosas. Si tengo un paciente que está en insulinoresistencia, en la cual nosotros vamos a estar controlando 3 cosas importantes. 1, vamos a controlar su glucosa en ayunas, o sea, antes de que haya comido absolutamente nada. Entonces, primera cosa. Segundo, su insulina, o sea, ver cuánto está en sangre. Esto a nosotros nos permite en el consultorio calcular lo que se llama el índice de OMA. Este significa, es una calculadora en la cual todo lo que esté por menos de 3 es normal. O sea, la glucosa para la insulina, por ejemplo, búscale en tu internet, Milari. Ajá, a ver, dígame. Calculadora OMA. Búscalo. Ahorita mido. Yo sigo explicando acá. Entonces, el problema es que aquí yo voy a tener que hacer un control aproximadamente cada 3 meses en el paciente. ¿Por qué? Porque a veces también pedimos lo que se llama la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina A1C. Esta hemoglobina glicosilada es la que a mí me permite decir si en los últimos 3 a 4 meses el paciente ha estado con azúcares un poquito altas o no. ¿Te salió la calculadora? Sí, me dice, calcula tu OMA, glucosa Perfecto. MGDL. Correcto, es los miligramos sobre decilitro. Solamente pon ahí, Milari, pon 98 de glucosa. Arriba, ponle 98. Ajá. Ya mismo le ponchamos con la plumita, ¿ya? A ver, 98. a ver. Ahí estoy poniendo, mejor Ya, aquí, entonces, apúnteme a la pantalla. Le ponemos 98 arriba. Y en la insulina, que está abajo, ¿no es cierto? Debería estar menos de 24. Vamos a ponerle 22. Y ahí ponle calcular. Y nos va a dar, y si le subes un poquito a la pantalla, súbele un poquito. Un poquito más. Se me fue. No te preocupes, ahí debe darnos un número. 5.3. 5.323. O sea, significa que a pesar, ¿cuánto te había dicho de glucosa? Me había dicho 98. 98. La insulina de 22. Y nos salió un OMA de 5.3. 5.30. Ajá. Entonces, solamente para que ustedes vean en casa, la gente que está tranquilita en la casa porque dice mi glucosa está menos de 100, y la gente que está tranquilita en la casa porque dice en mi laboratorio me dicen que es hasta 24 lo normal. Tengan mucho cuidado porque este 98 más este 92 ya se nos fue del 3 y estamos probablemente en una resistencia a la insulina. ¿Solo con los datos, Carlos? No, porque hay factores de riesgo. Entonces, aquí ustedes le suman paciente obeso o con sobrepeso, paciente que sea sedentario, paciente que tenga hipertensión, que tenga colesterol alto, ahí entran los triglicéridos, paciente que tome corticoides o que utilice frecuentemente corticoides, paciente masculino mayor de 45 años de edad, pacientes fumadores o que consuman alcohol, pacientes con problemas de hígado. Si a estos pacientes ustedes le suman esto, vean que ninguno de los 2 valores está fuera de rangos. O sea, no está entre 100 y 126. Está en 98 o está en 94. El problema es la insulina. ¿Qué quiere decir esto, Milari? Que el cuerpo siempre tiende a querer estabilizar todo. Si el azúcar se está subiendo, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Produce más insulina para tratar de seguirle bajando. Más insulina para seguirle bajando. Y en algún punto ya el páncreas por dice, más insulina chao, que... ya no tengo más insulina. Se me acabó la insulina. Las células beta ya no producen insulina. Y entonces, ¿qué pasa? Como ya no tengo insulina, el azúcar ahí sí se dispara. Por eso puedo subir rápidamente de este piso acá. Entonces, muy importante, aquellas personas que tienen antecedentes familiares de diabetes, prediabetes, obesidad, triglicéridos, infarto de... Todos ustedes con factores de riesgo, tengan mucho cuidado cuando en sus empresas, teniendo ustedes factores de riesgo, solamente les pidan azúcar. Ustedes exijan que les pidan con insulina porque podrían estar haciendo resistencia a la insulina o estando ya en prediabetes y no saberlo. Así que...
Vámonos. Perfecto, mi Doc. Nos damos una pausa y ya regresamos con la parte final del día de hoy y hablaremos sobre justamente el tratamiento. Correcto. ¿Qué hacer para también prevenir, ¿no? Correcto. ¿Se puede prevenir? Claro que sí. Así y es. las preguntas que usted nos ha hecho durante el programa. Ya volvemos. Ok, no se vaya. ¿Qué hubiera sido si antes lo hubiéramos conocido, mi Doc? Hubiéramos hecho un programazo desde el 2018. Sí, ¿no? Claro, Sí, porque, sí. o sea, yo pensé que iba a pegar súper... O sea, de hecho, la propuesta de este tipo de espacios Ajá. no está todavía muy bien recibida por alguna parte médica, te contaré aquí entre nos. ¿Sí? Sí, porque eventualmente, ¿qué es lo que normalmente deberíamos hacer? Tú sentada, yo sentado, yo de eterno, tú me preguntas, yo te respondo y se acabó. Claro. Pero el problema es que nosotros no queremos eso, queremos que usted No, en casa para nada. sea el que sepa todo esto. Entonces es una nueva propuesta y le agradecemos mucho por su audiencia. Y es muy importante en esto que me ibas a preguntar, Milari. Vamos. Preguntitas, preguntonas. Son preguntas del público, mi Doc. A ver, unita, tratamiento Claro. y luego seguimos de Perfecto, largo con con las las que nos preguntas. faltan. Vamos ahí. Nos dicen, ¿cómo podemos cuidarnos las personas con resistencia a la insulina, doctor? Perfecto, entonces más o menos esa Con parte va con el tratamiento. Entonces, si ahora queda entendido 3 cosas importantes que ustedes deben tener en la cabeza. La primera, la insulina es una hormona normal, es una sustancia normal que usted todos los días la produce y tiene que cuidarla todos los días. ¿Cómo la cuida? Con 3 cosas. Dieta adecuada. Ojo que no estamos diciendo que no se coma un pastelito o un heladito. No, no, no. Tranquilamente. Porque mientras usted esté produciendo la cantidad suficiente de insulina en su cuerpo, la insulina coge el azúcar, la mete en la célula, eso se gasta y listo. Estamos tablas. Ni hay en el debe ni hay en el haber. Lo segundo, el ejercicio. Por eso hay las personas que comen un poquito más, pero incrementan el ejercicio también. ¿No es cierto? Que es muy importante. Y lo otro, el control del peso. ¿Por qué? Porque las células grasas o los adipocitos son ahora un factor de riesgo cardiometabólico y estas 3 podrían alterar la necesidad de insulina. Y cuando está alterada la dieta o el ejercicio o el peso o los 3 en particular, ya no es que solamente produzco poca insulina o mucha insulina, sino la insulina ya es de mala calidad y no funciona adecuadamente bien. Entonces, para la resistencia a la insulina, 3 cosas no pueden faltar independientemente de lo que usted quiera hacer. Por ejemplo, nunca tiene que alterar su dieta, o sea, de manera muy grosera. Tiene que hacer ejercicio frecuente, no tiene que hacer 1 hora y media de ejercicio. Con que haga una caminata rápida o un trote lento entre 30 y 35 minutos 5 veces por semana, 150 a la semana, usted estaría cumpliendo su deber. Y la parte del peso, que es muy importante, porque eso también hace que aumente la resistencia a la insulina, más aún si es que tenemos problemas a nivel muscular como sarcopenia o disminución del músculo, si es que tiene obesidad o sobrepeso, si es que tiene hígado tóxico o si tiene síndrome de ovario poliquístico. Vamos, Milari. Perfecto, mi Doc. Ahora, nos dicen, buenas tardes, ¿cómo afecta el estrés para provocar resistencia de insulina? Qué excelente pregunta. Cuando usted tiene estrés, quiere decir que usted literalmente a su cerebro llega una orden que dice, necesito preocuparme por algo. Trabajo, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted tiene estrés, sube la adrenalina, ¿no es cierto? La adrenalina se produce en unas glandulitas que están por los riñones que se llaman suprarrenales. Esto hace que la adrenalina genere cambios a nivel muscular, porque usted necesita hacer muchas más cosas. No es que estoy sentado, pero tiene que teclear más, tiene que poner el informe para más tarde, tiene que pensar mucho más, tiene que sacar más energía de algún lado. Y eso genera que se aumente la insulina. Entonces, si es que usted se estresa, pero pasa 2, 3, 4 veces por mes, no hay ningún problema. Porque eventualmente para eso está la contrarregulación. Por ejemplo, si a usted le coge estrés a las 10 de la mañana y no había comido nada, ¿quién le va a donar azúcar a su cuerpo? El glucógeno que estaba ¿en dónde? En el hígado, exactamente. O sea, la hormona estrés. Pero si usted pasa estresado todo el rato, no duerme bien, tiene insomnio, está con un montón de problemas, le duele la cabeza y está sacando glucógeno a cada rato porque ni siquiera come, entonces claro, la insulina ya se está elevando, pero no tiene cómo funcionar y puede generar también un poco de resistencia a la insulina. Por eso hay mucha gente en casa, para usted que dice que tiene diabetes emocional. Quiere decir que todo esto está alterado, pero sí hay una real alteración, no solamente haciendo va a mejorar su diabetes, ¿ok?
Vamos. Ok, mi doggy. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes, felicitaciones por el programa, doctor. ¿Qué frutas son nocivas para la diabetes? Muy bien, cuando hablamos de diabetes específicamente no hablamos de frutas buenas o frutas malas y el chefcito nos va a dar un muy buen control algún rato con esto de las recetas. ¿Por qué? Porque el problema no es la dieta, son las cantidades. Entonces, claro, ok. Nosotros lo que les decimos es Todo tener en mucho cuidado, exceso por es ejemplo, malo. con las uvas, las sandías, El guineo, que tienen un poco más de azúcar, pero es las porciones. Si usted se come una o dos uvitas, se come medio guineo, se come media manzana, no hay problema en realidad. El problema son las cantidades. Todo y en los exceso jugos, es los malo. zumos, claro, porque eventualmente... Juguito de naranja, 6 naranjas en un vaso. Exactamente, No ha de entonces más bien ser. son las cantidades, Milari, querida. Perfecto, mi doggy, se nos acaba el tiempo, así que Vamos. rápidamente con la Meditrivia para que usted Correcto. también resuelva esa inquietud que le pusimos al principio del programa con la pregunta de este segmento. La resistencia a la insulina se da por aumento del azúcar, glucosa, 58%, B, aumento de los triglicéridos 17%. y C, aumento de la insulina. 25%. Entonces la resistencia a la insulina generalmente sí se da por el aumento del azúcar o la glucosa en la sangre, como una respuesta para poder tratar de corregirla. Pero como ustedes ven, termino o no corrigiendo adecuadamente o teniendo una insulina tan mala, de mala calidad, que no funciona adecuadamente. Perfecto, mi dog. Y el mito de hoy era si es que es cierto que la resistencia a la insulina es igual a la prediabetes. Ahora ya vimos cuántos pisos tiene. 3. 3. ¿Y la resistencia a la insulina está en qué piso? En el primero. 1. Y la prediabetes está en el 2. segundo. Entonces Y la no son diabetes, iguales, pero si no hago nada en la resistencia a la insulina, prontamente estaré en la prediabetes. Y si no hago nada, rápidamente estaré en el tercer piso, que es la diabetes. Y si usted tiene más duda de estar sospechando de que algo pasa con su insulina, o si es que está en el segundo piso, es decir, que los exámenes le salieron con prediabetes, no olvide visitar a Medinter. ¿Que en dónde estamos, mi dog? Así es, muchas gracias, Milari. Estamos en Medinter, en el Centro Médico de Medicina Interna, detrás del Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 2, en el primer piso, en el consultorio 107. Teléfonos 322-0063 o el 02-322-0063, si es que llamas de provincia para tomar una cita. Perfecto, mi don. Así, de esta manera nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a toda esa gente que nos estuvo acompañando en este inicio de semana. Que tengan un excelente resto De semana. de jornada laboral durante estos días, mi doc. Y que nos sigan mandando sus mensajes con los temas. Ya ven que sí cumplimos con los temas que ustedes nos mandan, así que sigan mandando sus mensajes, propónganos sus temas, que aquí estamos para servirles a ustedes. Y doc, rapidito para esa mamita que pidió que hablemos sobre los triglicéridos altos, yo con mi lengua. Y la parte y la parte de la resistencia a la Entonces, insulina. que la mamita, síntomas. que recuerde específicamente que los triglicéridos vienen en las células grasosas del cuerpo, que se llaman adipocitos, que eventualmente tienen un problema con la parte del peso y el sobrepeso, y que eventualmente podrían estar generando algún cambio de resistencia a la insulina. Por eso aparece esas manchitas oscuras a nivel del ¿Qué otro cuello. síntoma, además de? Las 4 P's: polidipsia o ganas de tomar muchos líquidos, polifagia o ganas de tener mucha hambre, poliuria o orinar muy seguido, y pérdida de peso inexplicable que no sea por ejercicio o por dieta. Así que acuérdense eso también. Nos despedimos y los espero mañana con el doctor Arturo Caviedes a las 5 de la tarde aquí por la señal de Ecuador TV. Y les dejamos con el Chef Bigotes. Y recuerden que estamos atentos a su salud. Chau, chau. Si nos vamos, baby, por allá, solo tú y yo.